Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Para los que son nuevos por aquí, un saludo muy especial. Soy y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, las noticias de farándula y por supuesto, analizar a fondo a nuestras celebridades favoritas. Y hoy amigos tenemos un tema jugoso, un tema que seguro va a despertar la curiosidad de muchos, Ande Ercel y el amor. Sí, la talentosísima Ande, nuestra querida Eda de Love is in the Air, recientemente hizo algunas declaraciones sobre su vida amorosa, y estas palabras, bueno, digamos que resonaron con fuerza en el corazón de muchos fans, especialmente porque inevitablemente nos recordaron a una persona muy especial en su vida, alguien con quien compartió mucho más que un set de grabación. ¿Adivinan de quién estamos hablando? Exacto, de Kerem Bürsin. Pero antes de que empecemos a especular y a soñar despiertos, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos algo interesante que contar. Y ahora sí vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Hande Ercel, como sabemos, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y del mundo. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un verdadero ícono. Y claro, como cualquier figura pública, su vida personal siempre ha estado bajo la lupa de los medios y de sus seguidores. Cada paso que da, cada declaración que hace, es analizada y debatida. Y cuando el tema es el amor, la atención se multiplica por 1000. Recientemente en una entrevista, Ande fue consultada sobre su situación sentimental actual y, aunque no entró en demasiados detalles, sus palabras fueron lo suficientemente reveladoras como para despertar un torbellino de emociones entre sus fans. Lo que dijo en esencia fue algo así como, el amor es algo que llega cuando menos lo esperas. No se busca, se encuentra. Y cuando lo encuentras te cambia la vida por completo. Ahora, ¿qué tiene de especial esta respuesta? Bueno, en principio, nada fuera de lo común. Son palabras bonitas, poéticas, sobre la naturaleza del amor. Pero aquí es donde entran en juego la memoria, la imaginación y por supuesto, el cariño que le tenemos a la pareja que Ande formó con Kerem Bürsin. Recordemos que Ande y Kerem se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the Air, una serie que no solo conquistó a Turquía, sino a muchísimos países alrededor del mundo. La química entre ellos era palpable, evidente, explosiva. Y esa magia que se veía en la pantalla, pronto trascendió la ficción y se convirtió en realidad. Fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Sus fans se enamoraron de ellos, de su complicidad, de su forma de mirarse, de la manera en que se apoyaban mutuamente. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos, según se ha visto, sigue presente. Por eso cada vez que Ande habla de amor, inevitablemente, la mente de muchos se traslada a aquellos momentos especiales que compartió con Kerem. ¿Cómo no recordar la manera en que se dedicaban palabras de cariño en redes sociales? ¿Cómo olvidar las fotos en las que se les veía felices, cómplices, disfrutando de la vida? Cuando Ande dice que el amor llega cuando menos lo esperas, podríamos interpretarlo como una reflexión sobre cómo el destino nos sorprende, nos presenta a personas que cambian nuestra vida de maneras inesperadas. Y para muchos, esta frase encaja perfectamente con la historia de amor que vivió con Kerem. ¿No fue acaso algo que surgió de forma natural, en el set de una serie, en medio de largas jornadas de trabajo? La presión de las grabaciones, la convivencia constante, las risas, los momentos de tensión. Todo eso combinado con una atracción innegable, creó el caldo de cultivo perfecto para que naciera el amor. Y cuando afirma que el amor te cambia la vida por completo, es imposible no pensar en el impacto que Kerem tuvo en la vida de Ande. Él fue sin duda una persona importante, un compañero, un apoyo. Un amor que dejó una huella. Es evidente que una relación, ya sea corta o larga, siempre deja una marca, una experiencia que moldea nuestra forma de ser, de pensar y de sentir. El amor, en sus diferentes formas, nos enseña, nos transforma, nos hace crecer. Y en el caso de Ande y Kerem, esa transformación fue evidente, tanto en su vida personal como en su desarrollo profesional. Pero, ¿qué más podemos deducir de las palabras de Ande? Profundicemos un poco más en su significado. Cuando ella dice que el amor no se busca, se encuentra, está transmitiendo una idea muy importante, la espontaneidad del amor. El amor no se planifica, no se fuerza. Llega cuando menos lo esperamos, en el momento y lugar menos pensado.
Esta idea es muy romántica, por supuesto, y nos recuerda que el amor es, en gran medida, un misterio. No podemos predecirlo, no podemos controlarlo. Simplemente sucede. Y en el caso de Ande esta frase puede ser especialmente significativa. Porque, como ya mencionamos, su relación con Kerem nació de forma inesperada, en un entorno profesional. No se buscaron, no se planificaron. Simplemente se encontraron, y la chispa surgió de manera natural. Esto nos recuerda que el amor, a veces, está justo frente a nosotros, esperando a ser descubierto. Solo necesitamos estar abiertos a él, a las posibilidades que la vida nos presenta. Ahora es importante entender que Ande, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad y a no compartir detalles sobre su vida sentimental. No está obligada a dar explicaciones a nadie. Y si decide ser discreta, debemos respetarlo. La vida personal de una celebridad es, en muchos sentidos, un territorio delicado. Hay una línea muy fina entre el interés legítimo del público y la invasión de la privacidad. Y Ande, como una persona inteligente y madura, seguramente es consciente de esto. Pero como fans es inevitable que nos interesemos por su felicidad, por saber cómo está, si ha encontrado el amor de nuevo o si está disfrutando de su soltería. Es natural sentir curiosidad por la vida de las personas que admiramos, por saber qué les hace felices, qué les emociona. Y en el caso de Ande ese interés es aún mayor, porque la hemos visto crecer, la hemos visto enamorarse, la hemos visto triunfar. Hemos sido testigos de su evolución como persona y como artista. Y en este sentido, las palabras de Ande, aunque no revelen nombres ni detalles concretos, son suficientes para alimentar la esperanza, para creer en el amor, para recordar que el corazón siempre está abierto a nuevas experiencias. Son palabras que nos inspiran a ser optimistas, a creer en el poder del amor, a no perder la fe en la posibilidad de encontrar a alguien especial. Quizás en este momento Ande esté disfrutando de una etapa de exploración personal, de autodescubrimiento. Tal vez esté enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales. O quizás, quién sabe, el amor ya haya tocado a su puerta de nuevo, de una forma nueva, diferente, pero igualmente emocionante. Lo cierto es que independientemente de su situación sentimental, Ande siempre será una mujer que inspira. Es un ejemplo de perseverancia, de talento, de belleza. Es una actriz que ha conquistado el corazón de millones de personas con su trabajo y con su personalidad. Su capacidad para conectar con el público, su profesionalismo, su compromiso con su trabajo, son cualidades que la hacen única. Y por eso cada vez que habla, cada vez que se expresa, nos mantenemos atentos, escuchando con atención, esperando siempre una nueva revelación, una nueva reflexión sobre la vida y sobre el amor. Sus palabras, aunque sean sencillas, siempre tienen un significado profundo, una resonancia especial. Y eso es parte de su encanto, de su magia. Y en cuanto a Kerem Bürsin, bueno, él también ha dejado su huella en el corazón de muchos. Su talento, su carisma y su buen humor lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía y del mundo. Su capacidad para interpretar personajes complejos y apasionados, su compromiso con causas sociales, su cercanía con sus fans, son cualidades que lo hacen especial. Aunque actualmente no esté en pareja, sabemos que es una persona que cree en el amor, que valora la amistad y que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Su personalidad, su forma de ser, su manera de relacionarse con los demás, son admirables. Y eso es algo que sin duda sus fans aprecian. Volviendo a la relación entre Ande y Kerem, es inevitable preguntarnos por qué su amor fue tan especial. ¿Qué fue lo que los unió de una manera tan profunda? La respuesta, como en muchos casos, es compleja. Pero podemos identificar algunos factores clave. Primero, la química que existía entre ellos. Esa química era palpable, visible, en cada escena que compartían. Se miraban, se entendían, se complementaban. Esa conexión, esa complicidad, era algo que trascendía la pantalla. Segundo, el contexto en el que se conocieron. Se conocieron trabajando en un entorno profesional. Compartían largas jornadas de trabajo, se apoyaban mutuamente, se enfrentaban a los mismos desafíos. Esto inevitablemente creó un vínculo especial entre ellos. Tercero, la autenticidad de su relación. Se mostraban tal como eran, sin máscaras ni poses. Eran ellos mismos con sus virtudes y sus defectos. Y eso, creo yo, es algo que el público valoró mucho. Y cuarto, la forma en que se comunicaban. Se comunicaban con honestidad, con respeto, con cariño.
Se dedicaban palabras de aliento, de admiración, de afecto. Y eso, sin duda, fortaleció su relación. Es importante recordar que las relaciones, incluso las más intensas y apasionadas, pueden llegar a su fin. Y eso no significa que el amor que existió entre ellos fuera falso o superficial. Significa que por diferentes razones, sus caminos tomaron direcciones distintas. Y eso, a veces, es parte de la vida. Pero como ya mencioné, el cariño y el respeto entre ellos parece que sigue presente. Y eso es algo muy valioso. Es una señal de madurez, de inteligencia, de respeto mutuo. Y es algo que sin duda sus fans aprecian. Así que, resumiendo un poco, las palabras de Ande nos invitan a reflexionar sobre el amor, sobre cómo nos transforma, sobre cómo llega de forma inesperada. Y aunque no mencione directamente a Kerem, es imposible no asociar sus palabras con la historia de amor que vivieron. Un amor que, a pesar de haber terminado, dejó una huella imborrable en sus corazones y en el corazón de sus fans. Un amor que nos enseñó a creer en la magia, en la posibilidad de encontrar a alguien especial, en la importancia de vivir el presente. Pero más allá de las especulaciones y de los recuerdos, es fundamental recordar que Ande y Kerem son personas, con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias experiencias. Y debemos respetar su privacidad, su derecho a decidir qué compartir y qué no. Lo importante es desearles lo mejor, desearles felicidad, éxito, en todo lo que hagan. Y como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, de su carisma. Podemos seguir admirando su belleza, su personalidad, su compromiso con su profesión. Y podemos seguir recordando con cariño y con nostalgia, la historia de amor que compartieron. Una historia que sin duda, marcó un antes y un después en sus vidas. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Ande, sobre su vida amorosa y sobre la relación que tuvo con Kerem. ¿Creen que su amor fue inolvidable? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? ¿Qué es lo que más admiran de ellos como personas? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos. Compartan sus opiniones, sus sentimientos, sus recuerdos. La conversación está abierta. Y por supuesto, no olviden darle un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Siempre tenemos algo interesante que contar, siempre hay algo nuevo que descubrir en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, siempre estaremos pendientes de las novedades de Ande y de Kerem, de sus proyectos, de sus vidas. Porque al final del día, lo que nos une a todos es la pasión por el entretenimiento, la curiosidad por la vida de las celebridades, el deseo de conectarnos con otras personas que comparten nuestros mismos intereses. Y eso, para mí, es algo muy valioso. Así que, una vez más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que se hayan divertido, que hayan reflexionado, que hayan recordado con cariño la historia de amor entre Ande y Kerem. Y recuerden, el amor llega cuando menos lo esperas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Asterisco asterisco profundizando en la reflexión de Ande y su impacto en la cultura popular asterisco asterisco. Volviendo al tema principal, las palabras de Ande Erçel sobre el amor, y cómo éstas se entrelazan con su relación pasada con Kerem Bürsin, es interesante analizar cómo sus reflexiones resuenan con un público global. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en numerosos países, lo que demuestra el poder de las historias románticas bien contadas y la química palpable entre los actores. Este fenómeno nos lleva a preguntarnos por qué esta historia, y las figuras de Ande y Kerem, tuvieron un impacto tan significativo. Una de las razones es la universalidad del amor. Aunque las culturas y las costumbres varían, el amor es un sentimiento humano fundamental que todos podemos entender y con el que podemos identificarnos. La historia de Love is in the Air presenta un romance que, a pesar de tener lugar en un contexto específico, toca fibras sensibles en personas de todo el mundo. La lucha de los personajes por superar obstáculos, su crecimiento personal y la intensidad de sus sentimientos son elementos con los que el público puede empatizar. Además, la elección de Ande y Kerem como protagonistas fue crucial. Su química en pantalla era innegable y su conexión traspasaba la ficción.
Esto generó un vínculo especial con el público, que se sentía partícipe de su historia. Los fans no solo veían a los personajes de Eda y Serkan enamorarse, sino que también percibían la chispa entre Hande y Kerem, lo que intensificó aún más la experiencia. La forma en que los actores se relacionaban con sus fans, a través de las redes sociales y en eventos públicos, también fue importante. Ambos eran activos en las plataformas digitales, compartiendo momentos de su vida, interactuando con sus seguidores y mostrando su gratitud por el apoyo recibido. Esto los acercó aún más a su público, creando una comunidad de fans que se sentía parte de su mundo. El hecho de que su relación en la vida real terminara, y que ambos hayan continuado sus carreras profesionales con éxito, no hizo sino aumentar el interés en sus vidas. Las declaraciones de Hande, como la que hemos analizado, son recibidas con gran atención porque evocan recuerdos de esa relación y nos invitan a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la superación. En un mundo cada vez más conectado, donde las redes sociales juegan un papel fundamental en la creación de ídolos y en la difusión de noticias sobre celebridades, la historia de Hande y Kerem se convirtió en un tema recurrente. Los fans analizan cada publicación, cada entrevista, cada foto, en busca de pistas sobre sus vidas sentimentales. Esto demuestra el poder de las historias de amor en la era digital. La fascinación por la vida personal de las celebridades es algo inherente a la cultura popular. Los fans se sienten atraídos por la idea de conocer la vida de las personas que admiran, de saber qué les hace felices, qué les preocupa, qué les emociona. En el caso de Hande y Kerem, esta fascinación se intensificó por la conexión que tenían con el público, por la química que irradiaban en pantalla y por la forma en que se relacionaban con sus fans. Analizando más a fondo las palabras de Hande, su reflexión sobre el amor como algo que llega cuando menos lo esperas, es una verdad universal. El amor no se puede forzar, no se puede planificar. A veces aparece en los lugares más inesperados, en los momentos más inoportunos. Y cuando llega puede cambiar nuestra vida por completo. Esta idea resuena con muchas personas que han experimentado el amor de manera inesperada, que han encontrado a alguien especial en circunstancias poco comunes. La frase "te cambia la vida por completo" es también muy significativa. El amor, en sus diferentes formas, nos transforma, nos enseña, nos hace crecer. Nos impulsa a ser mejores personas, a superar nuestros miedos, a tomar riesgos. Nos da fuerza, nos da alegría, nos da esperanza. Y en el caso de Hande y Kerem, su relación tuvo un impacto significativo en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. En cuanto a la discreción de Hande sobre su vida sentimental, es importante respetar su decisión. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, a proteger su vida personal de la exposición mediática. No están obligadas a dar explicaciones a nadie. Y si deciden mantener su vida sentimental en privado, debemos respetarlo. Sin embargo, como fans, es inevitable que nos interesemos por su felicidad, por saber cómo está, si ha encontrado el amor de nuevo o si está disfrutando de su soltería. Es parte de la naturaleza humana sentir curiosidad por la vida de las personas que admiramos. Las palabras de Hande, aunque no revelen nombres ni detalles concretos, son suficientes para alimentar la esperanza, para creer en el amor, para recordar que el corazón siempre está abierto a nuevas experiencias. Son palabras que nos inspiran a ser optimistas, a creer en el poder del amor, a no perder la fe en la posibilidad de encontrar a alguien especial. En resumen, las palabras de Hande nos invitan a reflexionar sobre el amor, sobre cómo nos transforma, sobre cómo llega de forma inesperada. Y aunque no mencione directamente a Kerem, es imposible no asociar sus palabras con la historia de amor que vivieron. Un amor que, a pesar de haber terminado, dejó una huella imborrable en sus corazones y en el corazón de sus fans. Un amor que nos enseñó a creer en la magia, en la posibilidad de encontrar a alguien especial, en la importancia de vivir el presente. Y aunque el tiempo pasa y las relaciones cambian, la conexión que Hande y Kerem establecieron con sus fans, y entre ellos, sigue siendo un tema de interés y reflexión. La historia de Love is in the Air y su posterior romance fuera de la pantalla, ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Y las palabras de Hande, como un eco de ese pasado, nos recuerdan la belleza y la complejidad del amor, y la importancia de vivir la vida al máximo. Así que una vez más, gracias por ver este vídeo. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y suscribirse al canal. Hasta la próxima.